Hoy el escenario es un poquito diferente, como puedes ver. Lo que tenemos, pero no quiero faltar en grabar este vídeo. Hay unas cuantas incongruencias en la última hora de las noticias que viene del entorno de corrupción de la PSOE. Hay toda una serie de cuestiones que quiero tratar en este vídeo y una serie de reflexiones, porque hay cosas que no cuadra. Por ejemplo, lo primero de todo, ¿no? Estamos hablando de que prácticamente Santos Cerdán ha dimitido, tiene que presentar el acta. Este vídeo se está grabando el domingo y el PSOE ha pedido el acta y Santos Cerdán todavía no se la ha dado. ¿Qué está esperando? En todo caso, antes del lunes no se puede entregar, por tanto, debemos pensar que el lunes ese acta estará entregada y ya está. Y Santos Cerdán ya será una persona imputable en primera instancia, importante, y además que puede ser detenida en cualquier momento por las razones que un juez o la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado pueden considerar. Por tanto, tenemos aquí un escenario muy interesante a partir del lunes si Santos Cerdán entrega el acta. Pero ¿la va a entregar o se está pensando algo? ¿Se estará arrepintiendo de ser el único? Ojo con esto que te voy a decir, ¿eh? Porque puede haber, lo hemos analizado en otro vídeo, ese mecanismo de descarte de la fase de evaluación del trato narcisista, ¿no? Utilizar a Santos Cerdán como chivo, como el cubo de basura en el que verter toda la mierda de la PSOE, ¿no? Todo el fango. Y hablando de fango también te comentaré otra cosa. Puede ser ahí que entonces Santos Cerdán no vuela, sino que se vuela con la nariz, que el PSOE va a aprovechar precisamente la causa suya indefendible para echarle toda la mierda encima. Y podría estar pensándoselo, podría estar pensando que no le conviene, podría marcar una ruptura, marcarse un ávalos en ese sentido. Yo creo que no pierde nada. Quiero decir, si yo fuera Santos Cerdán, yo no entregaría el acta de diputado, porque mientras tengo el acta, tengo al PSOE como rehén, tengo una carta para jugar. ¿Va a ser tan imbécil Santos Cerdán de querer pagar para todos? ¿Para todos? Y algo que me hace pensar que sí, que puede pasar, es el hecho de que, pese a las contundentes medidas de las que ha hablado Pedro Sánchez, a la ejemplaridad de la medida que le han pedido las terminales mediáticas, desde el diario de Escolar, Antonio Maestre, Ana Pastor, bien, todo el equipo de felación sincronizada. Si bien todos han pedido ese trato ejemplar, ese gesto ejemplar, una medida ejemplar por parte de Pedro Sánchez, que además ha dicho que ha pedido él el acta a Santos Cerdán, cuando la carta dice que él es el que ha decidido dimitir, puede ser que Santos Cerdán se huela eso y diga: no me compensa, no quiero, a ver si voy a ser el único que paga todo, y se marque un ávalos. Todos han pedido esto, todos han pedido esa medida ejemplar, pero cuidado, porque por el otro lado, pese a la ejemplaridad y la medida, la contundencia, Pachi López en un post dice: medidas contundentes contra la corrupción de Santos Cerdán dentro del PSOE, ¿no? Medidas contundentes es dotar a Santos Cerdán de un abogado del partido, afín al partido, y por lo que he entendido, corregirme si me equivoco, pero parece ser que la defensa se la va a dar el partido y se la va a pagar el partido. ¿Qué han pactado Santos Cerdán para que eso suceda? Sobre todo, le conviene a Santos Cerdán encomendarse al partido, a un abogado que sirve al partido, en el que posiblemente, ojo con este punto del razonamiento, posiblemente si alguien más que está implicado y no quiere salir, véase ese número 1, podría hacer de todo para maniobrar a ese abogado de la defensa
No sé si me explico con lo que te quiero decir. Hasta el punto de tenderle una trampa a Santo Cerdá. Es decir, sí, tú date de baja, nosotros te salvamos, no te preocupes, te vamos a dar un abogado, te lo vamos a pagar nosotros. Tú, si fueras Santo Cerdán, ¿te fiarías en la eventualidad de que supieras que hay algún criminal más dentro del partido, dentro de esta trama que no quiere salir a la luz? Si fuera Pedro Sánchez realmente el número uno, ¿te fiarías de que Pedro Sánchez, el partido que gobierna, que controla a Pedro Sánchez, te pagara un abogado de la defensa? ¿Hasta qué punto ese abogado de la defensa podría aparentemente hacer que está trabajando para tu defensa, pero en el fondo controlando precisamente el juicio para que todo lo pagues tú? Para que todo lo pagues tú. Eso es súper interesante, ¿eh? Habría que estudiarlo bien. Y sobre todo, puede ser que también pueden haber pactado un indulto. Y aprovechando y hablando de indulto, tenemos otro elemento también que ha sido, yo he alucinado cuando lo he sabido. Muy mona, ¿sabe quién es muy mona, no? Capitán España, ¿no? Que, bueno, la han sacado, ¿no? Con una operación, con una maniobra, la han sacado del anonimato en X. Ha publicado un post súper interesante en X, que es la foto de una medida firmada por el rey en 1996, rey Juan Carlos, en 1996, que fue un indulto concedido a Koldo García Izaguirre por un delito de, creo que era de lesiones, era portero de puticlub, ¿no? En el que ese delito lo cometió en el 91. Es decir, en el 91 Koldo García Izaguirre le da una paliza, entiendo yo, a alguien. Ese alguien le denuncia. Koldo García Izaguirre tiene una condena de cárcel de cárcel. Imagínate la paliza que le tuvo que haber dado, ¿no? 2 años y 4 meses conmutada, realmente no es un indulto, es una conmutación de pena, pero te diré que legalmente no es un indulto, pero en la práctica lo es, porque le conmutaron la pena de 2 años y 4 meses a solo 2 años, por tanto no fue a prisión en el 96. En el 96, ¿quién gobernaba? Entraba José María Aznar, pero este expediente, ¿con qué gobierno se inició? Felipe González, ¿no? El 96 acababa de entrar, posiblemente, no recuerdo las fechas, ¿no? Pero era, a lo mejor, también es cierto que cuando los indultos, es decir, cuando un gobierno llega al final, es cuando firma todos los indultos, ¿no? Puede ser que haya sido en el 96, que no recuerdo cuándo fueron las elecciones del 96, pero aún habiendo sido, en la eventualidad de que no fuese concedido por el gobierno de Felipe González, en la eventualidad de haber sido concedido por el gobierno de... Es que la ministra, no recuerdo quién era, ministra de... creo que era de Justicia en aquel momento, ¿no? Bueno, total, que aún habiendo caído ese indulto en el gobierno, en el primer gobierno Aznar, desde luego el expediente se tuvo que haber gestionado durante... porque esto tarda en llegar, tuvo que haberse gestionado durante el gobierno de Felipe González. Por tanto, la PSOE, como organización criminal, tiene a Koldo García Izaguirre merodeando posiblemente desde hace mucho tiempo. Al menos, si le concedió un indulto, ¿quién era Koldo García Izaguirre para recibir un indulto, para que le abriesen un expediente, un indulto, una conmutación de pena, 2 años para que no fuera a la cárcel? Eso huele a chamusquina con el gobierno de Felipe González. Como no estoy en mi casa y no tengo acceso, mejor dicho, el acceso que tengo a investigación y a pantallas para poder ver y comparar varias pantallas de páginas de periódico, etcétera, es limitado aquí. Entonces, no he podido mirar muy bien, investigar, pero si sabes algo más, pues escríbelo si acaso en los comentarios. Fijaré el comentario más interesante para que completéis la información. Al final, este trabajo lo hacemos entre todos, con esta comunidad magnífica de la que formáis parte, para saber realmente
quién era Koldo García Izaguirre para que se le abriese un expediente de conmutación de pena durante el gobierno de Felipe González. Y cómo Koldo García Izaguirre después siguió merodeando la PSOE hasta ser la persona que fue, el aizkolari que guardó una urna, las urnas, ¿no?, de las primarias de Pedro Sánchez. Todo huele fatal, huele a cadáver en descomposición. Entonces, este vídeo, para finalizarlo, me lleva a dos conclusiones, que son dos preguntas que te hago, ¿no? Uno, ¿es la PSOE una organización criminal donde Koldo ya funcionaba o inició a funcionar como fontanero, como la Leire, porque le debía algo a alguien con ese indulto, con esa conmutación de pena? Y que gracias precisamente a esos favores, ¿no?, haya llegado donde ha llegado después, ¿no?, con Santos Cerdán y con Ábalos, porque quien le metió fue Santos Cerdán, pero con quien realmente congenió y fue uña y carne fue con Ábalos, ¿no? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con la primera parte del vídeo. ¿Qué han pactado Santos Cerdán y el PSOE? Y sobre todo, ¿le conviene a Santos Cerdán ser defendido por un abogado tan metido dentro del partido, sabiendo precisamente que a lo mejor si hay alguien más que no quiere salir de la trama, que quiere escurrir el bulto, podría precisamente servirse de ese abogado para que controle la defensa, controle las pruebas y que la defensa al final sea una falacia de defensa, una defensa ficticia, para que todo al final quede en Santos Cerdán y no se saquen más? Tú imagínate, Santos Cerdán decir, es que tengo estas pruebas que dicen que yo no era el capo de esa organización mafiosa, no, que el capo era otro, el número uno. Y el abogado dice, pero esto no nos la van a pasar, tenemos que... ¿Entiendes cómo podría controlar determinadas pruebas para hacer contrafuego ahí? Y el hecho de que Santos Cerdán todavía no ha entregado el acta, ¿puede tener que ver con eso? ¿Puede tener que ver con que se lo está pensando? Si fueras Santos Cerdán, ¿entregarías el acta o no? Sabiendo la eventualidad, sobre todo, en la eventualidad de que, es decir, sabiendo, sí, lo que te estaba diciendo estaba bien, sabiendo en la eventualidad que al entregar el acta y tener un abogado que podría controlar el juicio, ¿te beneficiaría todo esto? Sabiendo que hay alguien más pringable dentro del PSOE, ¿le convendría tener tanta representación dentro del partido y entregar el acta a Santos Cerdán? Eso es interesante y creo que merece la pena reflexionarse. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita, hazte miembro del canal también, por una cuota mínima, casi 3 euros al mes. Como tomarte un café, te lo tomas conmigo y a cambio tienes unos vídeos sobre técnicas de manipulación para saberlas reconocer y que otros no se aprovechen de ti, como a lo mejor podrían estar haciendo con Santos Cerdán o pueden haber hecho con Koldo, estar haciéndolo también en la PSOE. Los número uno son muy listos. Venga, chao.